Muy buenas noches. El domingo pasado, familiares de elementos castrenses, además de militares retirados, supuestamente algunos también en activo y hasta desertores y jubilados, marcharon en 19 ciudades del país para exigir la libertad de los soldados detenidos por la matanza de 5 jóvenes en Nuevo Laredo. Salieron a las calles a pedir que haya libertad, justicia y respeto a los militares. Algo inédito. Y para hablar de este tema fundamental, me parece, saludo a Blanca Heredia. Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Leo, y bienvenidos Gerardo y Violeta. Y bueno, hoy nos acompañan, ya se adelantó Blanca, Gerardo Esquivel. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenas noches. Bien, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo a mis colegas también de la mesa. Y Violeta Vázquez. ¿Cómo estás, Violeta? Muy buenas noches. Hola, Leo. Buenas noches a ti, a la audiencia. ¿Qué tal, Gerardo y Blanca? Qué gusto estar con ustedes. Bueno, pues qué buena mesa. La verdad, tres gentes de primera. Y hay que decirlo, Blanca, ¿cómo ves una manifestación de militares? Al parecer, fundamentalmente fueron familias de militares. Pero, ¿qué te dice esto, Blanca? Bueno, primero recalcar que es un acontecimiento pues muy inusual, por ponerlo leve, tanto en México como en otras partes Así del mundo. es. Uh-huh. Cuando los militares salen a la calle, digamos, normalmente sabemos, ¿no? Es para dar un golpe. Esto no era un golpe, claramente. Uh-huh. Esto es más bien un grupo de militares, como tú bien dices, sobre todo familiares, pero también militares en retiro, unos poquitos en activo, que pues salen a protestar sobre cómo la manera en la que este gobierno le ha encargado y extendido las tareas del ejército, en particular en temas de seguridad pública, o sea, haciéndolos cargo digamos, de tareas que normalmente hacen los policías, dentro de un marco legal que es ambiguo, y con una estrategia que ha limitado el uso de la fuerza por parte de las corporaciones militares para disminuir violaciones de derechos humanos. Eso también hay que reconocerlo, me parece. Pues ha generado también dentro de la tropa, que es el eslabón más débil de las corporaciones militares, pues mucho descontento, porque se sienten descobijados, se sienten en una situación de gran vulnerabilidad, no solamente frente a los criminales, frente a los cuales no pueden en muchas ocasiones responder como ellos saben responder, que no es la manera correcta de parte de un policía, pero esa es para la cual ellos están entrenados, y también como esto los deja en una posición vulnerable en términos jurídicos. Terminaría diciendo que con esto se completa, desde mi punto de vista, entra un actor más a señalarnos las limitaciones que ya muchas veces hemos comentado aquí y en muchísimas otras mesas sobre las limitaciones de una estrategia de seguridad, de combate a la violencia que le encarga al ejército tareas que no le son propias. Así es. Gerardo, están haciendo política los militares, porque bueno, hacer una manifestación, yo no puedo pensar en hacer más política que hacer una manifestación en las calles, Gerardo. Así es, y yo creo que refleja muy bien lo que ya describió con mucho detalle Blanca, que tiene que ver con la tensión evidente que se genera pues como resultado de encargarle al cuerpo castrense actividades que no son propiamente dichas para las que fueron entrenados. Entonces eso, digamos, eso queda de fondo, me parece, en cualquier expresión, yo diría, y en particular, en cualquier expresión, digamos, de descontento de las Fuerzas Armadas con la situación, y en particular con este hecho concreto que fue el motivo de la manifestación. Recordemos que el motivo de la manifestación fue la detención de estos soldados acusados de haber matado a 5 jóvenes en Nuevo Laredo. Ayer el propio subsecretario de Gobernación informó que los jóvenes no iban armados, por lo que básicamente se trata de una ejecución, una masacre, algo que tendrá que ser pues juzgado en sus términos, y que la movilización que se dio lugar en estas ciudades pues pedía de alguna manera, pues yo lo interpretaría como algún cierto tipo de excepción, un cierto tipo de impunidad para estos jóvenes. Creo que eso no lo podemos permitir. Creo que en ese sentido es una manifestación, un acto político, como bien lo dices, que creo que pues viene a enrarecer un poco el ambiente. Pero también creo que podemos verlo en estas otras dos dimensiones. Creo que hay por un lado, en todas las sociedades, me parece, hay sectores que siempre van a demandar un ejercicio del uso de la fuerza y que no les preocupa mucho el tema de los derechos humanos,
¿no? Digamos, lo vemos incluso en países, en estados, el caso de El Salvador, por ejemplo. Estamos viendo lo que ha ocurrido con una violación total de los derechos humanos, pero hay gente que está satisfecha con eso. Sí. Y hay segmentos de la población que tienen una postura, digamos, muy conservadora, muy de derecha, que piensan que esa es la forma en la que se deben resolver los problemas. Si eso hubiese sido la manifestación, pienso que es una dimensión, digamos, que quizás sería reflejo de una pluralidad de posiciones políticas, etc. Creo que eso puede estar subyacente a la manifestación, pero creo que lo que es en todo caso preocupante es que haya sido una cosa concertada, ¿no?, en varias ciudades simultáneamente, donde aparentemente la convocatoria tuvo su origen en, como ya lo dijiste, en el propio miembros del propio ejército, ya sea en activo o en retiro, que eso es distinto, porque eso es básicamente, insisto, sí la entrada en la política, digamos, de un grupo que no estaba participando activamente y que está defendiendo, pues, o que está solicitando, como decía antes, una actitud de excepción que claramente, pues, no podemos permitir. Claramente es algo que es complicado, ¿no? Y luego está el otro lado, la otra dimensión es una cosa que quizás es algo más de fondo, más histórica, que pues ya llevamos muchos años en esta discusión, que es la tensión que ya describía bien Blanca. O sea, eso es algo que no hemos terminado de resolver, porque no hemos terminado de resolver el tema de qué va a hacer las Fuerzas Armadas ante el tema de seguridad pública, si seguirán participando en estas labores o no. Claro. Y eso ha sido motivo de gran discusión al interior de las Fuerzas Armadas. Recuerdo al general secretario el sexenio pasado haciendo comentarios muy explícitos sobre la necesidad de resolver este tema para evitar que estén actuando en un contexto, pues, donde también ellos se sienten vulnerados, ¿no? Se sienten vulnerables, pero hay que decirlo, este gobierno ha hecho todo lo que les ha pedido los militares para estar en las calles, cambió la Constitución, se hizo la Guardia Nacional militarizada, en fin. Y con todo y todo, Violeta, parece que hay grupos dentro del ejército que no están del todo a gusto con lo que está pasando en este papel que desempeñan las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad pública. Sí, creo que hay dos maneras de analizar la presencia de estos supuestamente familiares de militares en las calles. Bueno, primero hay que recordar que tampoco estamos todos completamente seguros de quiénes exactamente se están manifestando, ¿no? O sea, sabemos que las Fuerzas Armadas son probablemente la institución más oscura que tenemos en el Estado mexicano, entonces muchas de las cosas que suceden al interior no las vamos a saber nunca a ciencia cierta. Sí. Tenemos esta idea de que se trata de familiares, de que llevan niños, etcétera. El mismo presidente la ha puesto en duda, ¿no? Y ha dicho que probablemente, y quiero subrayar esa palabra, sí, se podría incluso tratar de marchas organizadas desde la delincuencia organizada. ¿Quién sabe? O sea, se presta a muchísimas especulaciones precisamente porque no sabemos la naturaleza de las dinámicas que se dan al interior del ejército. Y por supuesto que extraña en un país en el que se supone que la relación entre el gobierno actual y el ejército es una relación muy buena, ¿no? Tan buena que el presidente los tiene súper consentidos, pero también creo que, como dije, bueno, hay dos maneras de verlo. Una es pensar que están tomando cada vez más, digamos, como que se están saliendo de su huacal, ¿no? Y están teniendo cada vez más presencia política. Esa es una manera de verlo. Y la otra es que, como ellos mismos lo manifiestan, es una reacción a los controles que se están ejerciendo sobre el ejército. Es decir, si es una reacción al hecho de que estén detenidos los militares que asesinaron a 5 jóvenes, entonces también se puede entender como una reacción al hecho de que haya controles, pues, por primera vez efectivos, digamos, y muy expeditos en contra de los militares que incurren en faltas. Y también quiero subrayar que así como es histórico digamos, histórico por inusual, ¿no? Esta manifestación, también es inusual el hecho de que el subsecretario de Gobernación, como bien señaló Gerardo, salga a decir exactamente lo que dijo ayer, ¿no? Que los jóvenes no estaban armados y que no se trató de un enfrentamiento. Es decir, eso quizá tensa las relaciones, pero también es cierto que las dos cosas deberían subrayarse como algo inédito. Claro. A ver, Blanca, yo celebro que el gobierno le ordene el presidente, el comandante supremo, a las Fuerzas Armadas que están en las calles realizando labores de seguridad pública. Celebro que les digan que tienen que ser recatados, que no tienen que disparar, que tengan que aguantar, ¿no?
Eso ya lo vimos, ha llevado a videos que circulan en las redes sociales donde insultan, agravian a los militares, hasta les quitan el arma, en fin, hasta les pegan y los militares no pueden hacer nada, ¿no? Pero pongámonos en los zapatos de los soldados, Blanca, donde les dicen, ustedes tienen que ayudarnos a resolver este problema de la inseguridad, pero no disparen, ¿no? Pues si algo saben hacer los militares es disparar, Blanca, ¿no? Pues para eso los entrenan. Totalmente, ¿no? para eso, ese es el entrenamiento básico. Claro. Ya lo decíamos en algún otro programa y se ha mencionado mucho, ha habido diversos esfuerzos desde hace ya muchos años en la parte de formación militar de incorporar elementos que tengan que ver, por ejemplo, con respeto a derechos humanos, con uso acotado de la fuerza, pero la verdad es que es difícil porque la formación fundamental está orientada al, pues ante la duda, el disparo. Sí. Entonces, en efecto, creo que están manifestándose por lo vulnerable que deja su seguridad personal, digamos, su vida, su integridad física esta situación, pero también está la cuestión jurídica, que hay todavía muchas ambigüedades. Por ejemplo, desde hace ya algunos años los soldados están sometidos, y en general los integrantes de las Fuerzas Armadas, tanto al fuero militar como al fuero civil, dependiendo del tipo de delito. Eso también genera vacíos legales que los pueden dejar en una situación de indefensión. Más generalmente, me parece que con todo, y que tiene razón Violeta, en que no sabemos con certeza quiénes eran las personas que se estaban manifestando. Hay algunos indicios que parecieran sugerir que pues es difícil que realmente estuvieran mucho representando a los grupos criminales, puesto que estaban pues básicamente demandando la posibilidad de utilizar la fuerza en contra de los grupos criminales. Pero en fin, más allá de que más generalmente es claro que sabemos poquísimo sobre el ejército y es efectivamente una institución muy poco transparente. Creo que lo que esto nos revela es la necesidad de mayores controles y transparencia también, como se ha dicho mucho. Pero quisiera terminar con algo que a mí me inquieta especialmente, o que me parece que es un signo que tendríamos que estar muy atentos. Tenemos ya a varios sectores de la población, diferentes en su número, en su representatividad, etcétera, saliendo a manifestarse a las calles por diferentes razones. Sí. Una parte en la que está muy bien la libertad de expresión, pero hay otra parte que nos habla quizá de que si salen a la calle es porque no les queda de otra. Y eso pudiera estar indicándonos que los canales institucionales para procesar los conflictos, las demandas, las inconformidades de distintos grupos sociales no se están atendiendo por las vías legales, por las vías institucionales previstas para ello. Sí, la manifestación, digamos, Blanca, es una expresión de que el sistema político no está funcionando para procesar, digamos, esas demandas de los distintos grupos que hay en el país, ¿no? Y eso, simplemente para cerrar, sí va configurando una... a mí me hizo pensar mucho, sobre todo esta marcha de militares junto con las otras marchas que se han dado recientemente, desde hace algunos meses, en un texto fundamental de Samuel Huntington, politólogo norteamericano, que describía un poco toda esta situación, lo llamaba pretorianismo, ¿sí? En donde se combinan justamente una situación en donde están rebasados los canales institucionales, lo ponía él, la participación excede la institucionalización, o sea, está como desbordando las reglas, y por otro lado, los militares asumen una posición preponderante en relación a la política interna en algunos países. Esa configuración me preocupa. Interesante, sí, habría que leer a Huntington, desde luego, muy interesante este punto. Gerardo, yo te diría, a ver, y porque tú comenzaste aquí con nosotros en Es la Hora de Opinar hace 13 años, llevamos muchísimos años, a ti te consta, debatiendo este tema de cómo combatir la inseguridad, de la violencia, de la guerra, de Calderón, que comenzó con Calderón, en fin. Hemos llegado a la conclusión, uno, que no ha funcionado la militarización en el tema de la seguridad pública, ¿no? Y que el modelo hace agua porque no resuelve el problema, y ahora incluso hasta ya vemos manifestaciones de militares, ¿no? Yo creo que es difícil pensar que el presidente López Obrador vaya a cambiar su modelo ahora que le falta un año y medio, ¿no?
Pero pues esto hacia el próximo sexenio va a ser quizás el gran tema, ¿no te parece? Sí, yo creo que es un tema que está pendiente de resolver de fondo, ¿no? Que es el tema de cómo atender la seguridad pública. Sí. Y yo creo que pues sigue estando de fondo el tema de la profesionalización de los cuerpos de policías, en fin, de cómo combinar las distintas fuerzas de seguridad que existen y cómo van a combatir este tema que sigue estando ahí. Y yo creo que en este momento, como ya se discutió en su momento con el tema de la Guardia Nacional, pues también es difícil pensar en retirar en este momento a las Fuerzas Armadas, porque también es cierto que hay segmentos de la población enteros, ciudades que realmente dependen y que exigen de alguna manera la presencia de estos cuerpos, porque es como se sienten un poquito más arropados, un poquito más protegidos. Pero claramente el problema de fondo sigue estando ahí. Ahora, nada más quisiera decir respecto al tema de las manifestaciones, un poco regresándome al tema original, que también llama mucho la atención el timing de la protesta. Es decir, no es una protesta, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, el sexenio pasado, donde, como dije antes, el propio general secretario insistía mucho en el tema de la regulación y del tema de la ambigüedad jurídica en la que trabajaban, y cómo eso los ponía en una situación de vulnerabilidad, etcétera. Eso no lo habíamos visto en esta administración. Es cierto que la manifestación de ahora ocurre en este contexto muy específico de esta detención de estos soldados, y quizá en ese sentido pues vale la pena retomar lo que ya decía Violeta, que es, pues es posible que esto sea resultado, pues en todo caso, de una acción distinta, de una ruta distinta, de que se está el Estado mexicano que les ha encargado este trabajo a los militares en conjunto con otros cuerpos de seguridad, pues está actuando, ¿no? Está actuando de una manera tal, expedita, como también se dijo, de tal manera que ayer se reveló lo que se reveló por parte de un funcionario, alto funcionario del gobierno, que revela pues, un poco la intención de que esto no quede impune, de que esto se resuelvan los mecanismos que tenemos establecidos en la ley. Y la manifestación lo que buscaba, y por eso decía yo que eso era importante, estaba buscando un poco cuestionar este proceso y quizá demandando incluso esta situación de excepción para este segmento de la población, que creo que eso sí no podemos permitirnos como sociedad, y me parece bien que el gobierno en este sentido esté actuando rápidamente y que esté proveyendo la información que tenga que proveer, y que si se tienen que ser juzgados estos individuos, de una vez que conozcamos un poquito más el informe que va, entiendo, a publicar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues sepamos cómo se va a proceder. Pero sí el timing no está respondiendo a la atención que sí había en otros momentos, que sigue estando latente, que sí tendremos que seguir discutiendo hacia adelante, y que se tendrá que replantear cómo va a ocurrir el retiro de las Fuerzas Armadas a los cuarteles. O sea, eso sigue estando ahí, sigue estando el tema de fondo de cómo se van a fortalecer las capacidades de las policías municipales, estatales, cuál es la contribución y responsabilidad de los propios gobiernos estatales en este combate a la inseguridad pública. Todo eso sigue estando ahí. Hemos encontrado esta salida, esta solución, que es poner al ejército en las calles, pero que no es evidentemente una solución de fondo, y que ha sido parte de una discusión que, como bien dices, lleva muchos años. Nosotros, como bien dijiste, desde el inicio del programa hemos estado discutiendo cuando Calderón sacó al ejército a las calles, cuando Peña Nieto también lo mantuvo, y ahora en esta administración pues sigue estando el tema de fondo y seguirá mientras no se resuelva este tema hacia adelante. Violeta, no sé si quieres entrarle. A mí me gustaría esto que dijo Blanca del pretorianismo, de que parece que el sistema político no está funcionando para procesar demandas de actores políticos importantes, y lo que queda es la manifestación, salir a las calles a exigir pues, sus demandas, ¿no? Que sus demandas se procesen. No, en esta ocasión no estoy tan de acuerdo con esa interpretación. Uh-huh. Es raro que yo no esté de acuerdo con Blanca, pero a mí justamente me llama la atención que se interprete la manifestación pública como un síntoma de anomalía, ¿no? De que algo está mal y no se puede procesar por canales institucionales. Al contrario, yo creo que la participación pública, o sea, el hecho de que la gente precisamente sepa que puede salir a manifestarse en perfecta paz, ¿no? O sea, y hemos visto en los últimos días manifestaciones multitudinarias de todo tipo. Por cierto, las manifestaciones del ejército no eran multitudinarias, lo que sí, digamos, por lo que llamaban la atención es porque sucedieron en 19 ciudades al mismo tiempo, aunque fuera nada más por unos pequeños grupos de personas. Sí. Pero
Vimos, por ejemplo, la marcha del 8M, vimos la marcha en favor del INE, y todas transcurrir en una total, digamos, paz social, ¿no? A pesar de que, por supuesto que hay demandas, yo creo que no todas las demandas se deben institucionalizar. A mí me parece bien, digamos, concediendo que se trata en efecto de familiares de militares que están a favor de que no se les procese, ¿no? De que se les otorgue una especie de verdadero fuero y de impunidad por las labores que realizan. Incluso concediendo eso, me parece que, bueno, pues qué bueno que eso no se puede canalizar por medios institucionales, ¿no? O sea, qué bueno que no se está, digamos, que no se puede dejar en impunidad a quienes cometen este tipo de faltas, porque en este tema del que estaba hablando Gerardo, de que necesitamos al ejército ejerciendo labores de seguridad pública, creo que ya hay un acuerdo en que eso es inevitable, porque, digamos, en las condiciones en las que estamos actualmente, sí queremos que esa condición sea transitoria, ¿no? No queremos que eso sea la solución permanente al tema de seguridad pública, y creo que también en eso estaríamos de acuerdo todos, y para eso se necesitan muchísimos controles, ¿no? Y pues ni modo, esa va a ser la consecuencia. La consecuencia va a ser que mucha gente no esté de acuerdo, y creo que la manifestación de ese desacuerdo en democracia muchas veces va a ser la manifestación en las calles o en, yo qué sé, medios digitales o lo que sea. Sí. Creo yo más bien que son expresiones del desacuerdo democrático normal. Bueno, me queda una ronda de conclusiones, alrededor de 1 minuto cada uno de ustedes. Por favor, empezamos contigo, Blanca. Sí, Leo, a mí me gustaría llamar la atención sobre un aspecto que creo que no hemos discutido suficiente de estas marchas, que efectivamente no fueron multitudinarias y tienen que ver con lo que ya sabemos, de que inició el proceso en la parte de justicia militar contra los presuntos causantes de la masacre en Nuevo Laredo. Creo que a mí me llama especialmente la atención el que se haya, digamos, quizá la corporación del Estado mexicano, la parte del Estado mexicano que está ordenada de manera más jerárquica, en donde la disciplina es el valor fundamental, claro. Hayan salido a la calle. ¿Y qué significa eso con respecto al papel de los mandos militares? Cuando además el presidente ya había desde el viernes alertado y dicho que le parecía muy mal, que no le parecía buena esa manifestación de la cual tenían ya noticia. Me hace pensar que quizá los militares, no creo que, digamos, los mandos lo hayan organizado, no tengo información de ningún tipo interna, simplemente suponiendo con los elementos que conozco, pero por otro lado me parece que tampoco hubo una instrucción explícita de no salir a la calle, lo cual, de parte de los altos mandos, lo cual me hace suponer que quizá alguna parte de los altos mandos pues les parecía bien mandar ese mensaje, ¿sí? A la autoridad, al gobierno, de que sí, en particular, insisto, la tropa, ¿sí? Porque no es lo mismo ser general que ser soldado raso, y no es lo mismo tampoco ser sargento que ser coronel, ¿sí? Tu grado de exposición y tu grado de vulnerabilidad es mucho mayor en el caso de que estás abajo, digamos, en el escalón de mando. Me parece que esto nos pudiera estar hablando de que los militares del alto mando, pues al menos no evitó que se manifestara una parte de la familia castrense. O sea, una especie de apoyo tácito, digamos. Digamos, porque me cuesta trabajo pensar, sobre todo después de la exhortación del presidente el viernes, que es el comandante supremo, que me llama la atención que no hubiese habido una orden pues clara de no sale. De no sale. Y entonces, pues esto me hace pensar que quizá hubo algún tipo de aceptación tácita, en el sentido de que pues vale la pena que este malestar de una parte salga del ejército por ahí. Se haga presente de una manera muy visible. Interesante. Conclusión, Gerardo. Sí, yo lo que diría es, a mí la dimensión política de este fenómeno, creo que hay dos cosas que podrían ser preocupantes. Una, la participación activa de miembros del ejército en esta coyuntura, además, en donde estén participando, insisto, está muy acotada, ya se dijo que puede ser o no
una versión, puede ser una versión de la tropa, no necesariamente del grueso de las Fuerzas Armadas. Esa es una posibilidad que creo que es preocupante en sí misma, pero hay otra que es preocupante también, que sea la búsqueda el objetivo de estas manifestaciones podría ser, ¿no?, buscar un apoyo social, que insisto, hay sociedades donde sí lo tiene, de este tipo de comportamientos, es decir, comportamientos en donde se pueda buscar pues que las fuerzas que están ahí subyacentes, seguramente muy conservadoras, de ultraderecha, que no les importan los derechos humanos, que piensan que que la forma de combatir el crimen es con el uso de la fuerza sin medida, y que pues pueda estar convocándose de alguna manera o buscando encontrar un apoyo social que afortunadamente no parece haber tenido ese eco en la sociedad mexicana hasta el momento, pero que no podemos descartar que pueda ocurrir hacia adelante. Y esa sí sería una dimensión que a mí en lo particular me preocuparía. Aunque sí, no sé si vieron el video de lanzamiento de la candidatura de Gustavo de Hoyos como posible candidato ciudadano a la presidencia, ¿no? Que tiene ese rintintín, digamos, ¿no? De derecha, bueno, aplaudirle a Bukele, en fin, ¿no? Siendo Gustavo de Hoyos, por cierto, que me llama la atención, pero ese ya es otro tema, ¿no? Pero ese es el tema, que es que hay segmentos de ciertas sociedades, ¿no?, sí, que pueden estar de acuerdo con este tipo de posturas. E insisto, el Bukele que hay mexicanos que llevan dentro, pues seguramente podrías, digamos, salir a flote cuando vean este tipo de, digamos, de manifestaciones que coincidan en la postura y que empiece a fortalecerse una visión, pues, digamos, más de ultraderecha, casi yo diría, ¿no? Pues eso sería la dimensión que a mí me preocuparía un poco de estas manifestaciones. Violeta, conclusiones. Pues las conclusiones creo que son más bien anticonclusiones. Creo que la relación más difícil de entender para nosotros, digamos, del momento del gobierno y el momento presente que vivimos, es la relación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque es una relación para la que no estábamos preparados. O sea, nada de lo que hemos visto en este sexenio era algo en lo que siquiera hubiéramos pensado antes de que López Obrador llegara al gobierno. Entonces, no, digamos, hay una relación. López Obrador ha tenido en sus manos la doble tarea de, por un lado, hacer una especie casi de apología de las Fuerzas Armadas, de un discurso de que son pueblo uniformado, ¿no?, de otorgarles muchísima confianza, de ponerlos en obras civiles y etcétera, en parte un poco para hacerlos cercanos a la gente, ¿no?, y quitarles pues el carácter de miedo que infundieron durante todo el sexenio de Calderón. O sea, antes la verdad es que daba mucho más miedo verlos en la calle que ahora. Pero por otro lado también tiene la obligación de controlarlos, ¿no?, de vigilar que no se violen derechos humanos y de todas estas cosas que hemos estado discutiendo y que han llevado, entre otras, posiblemente a la manifestación que vimos. Entonces, esta tensión entre las dos labores que tiene que hacer el gobierno me parece que es algo que a todo el mundo puede confundir, ¿no? Y me llamaba la atención, por ejemplo, que en estas manifestaciones pues, rescataban este discurso del pueblo uniformado, ¿no? Que es el discurso que el presidente justamente pues ha tenido que poner por delante, pero al mismo tiempo en una acción que le reclama al mismo gobierno que promueve ese discurso por controlar a esa tropa. Entonces creo que la relación entre el gobierno y el ejército es una relación que nos va a costar trabajo entender y probablemente a la propia tropa y al propio ejército también le está costando trabajo. Pues sí, interesante, y aquí hemos tratado de entender esto. Les agradezco mucho. Gracias, Blanca, Violeta, Gerardo, gracias por participar el día de hoy con nosotros. Muy buenas noches. Mucho gusto y buenas noches a la audiencia y a los colegas. Bueno, y vamos a hacer ahora una breve pausa y voy a platicar con un experto en esta materia, que es Julio Ríos. Él ha escrito un libro muy interesante sobre la relación cívico-militar. Y bueno, pues si hay alguien que sabe de esto, es precisamente Julio. Y no se lo pierda, regresamos en un momento más.